Yo tuve la fortuna de conocer que de lejos parecen moscas, porque lo trajeron el libro de Una Semana Negra en Gijón, había ganado un premio y me pareció deslumbrante la velocidad que de lejos parecen moscas. Después comencé a leer relatos policíacos y de repente en una feria en Cuba encuentro Lo que no fue, porque resultó ganadora del premio Casa de las Américas 2009. De repente diste un viraje. Ahorita lo que vamos a hacer es una especie de charla, vamos a conocer a Quique. Quique trabaja en el subte, en el metro de la ciudad de Buenos Aires, y por las mañanas escribes. Por las mañanas duermo en la medida de lo posible, porque trabajo en horario nocturno, así que escribo en los restos de día que van quedando. ¿Y descubriste la vena trabajando en el subte o ya escribías y después llegaste al subterráneo? No, escribía mucho antes. Este año van a ser 20 años de que escribí mi primer relato y trabajo en el subte hace 3 años y medio. En el medio cambié cantidad de trabajos, alrededor de 25 trabajos, un poco porque la situación, el mercado laboral en la Argentina, sobre todo para los que hacemos trabajos manuales, es más bien inestable, y otro poco porque yo he sido bastante desordenado con mi vida y entonces perdía trabajos con relativa facilidad. Es que también eres músico, o tú tienes una banda de rock, o tenías una ahora banda. vamos a volver a tener, mientras estuve trabajando de noche no pudo pasar, pero sí, la música ocupó un lugar muy importante en mi vida. Soy bastante malo como músico, pero bastante entusiasta también, así que nos juntamos con los muchachos y hacemos un poco de ruido. Sus novelas son como la música que le gusta, que es el heavy metal, rápidas, ríspidas, rudas. Y también te gusta el fútbol y eres hincha de River. Sí, yo soy argentino, claro. Entonces, por supuesto, me gusta el fútbol y como la mitad correcta de la Argentina, soy hincha de River además. Hay que hacer una aclaración. Por los medios que cubren el fútbol en este país, de repente pareciera que el Boca es el equipo del pueblo. Estás a punto de decir una barbaridad, a punto. Y los Millonarios son la otra clase, ¿no? Pero afortunadamente te tenemos aquí para aclarar ese error histórico. Yo quiero contar. Digo, para muestra basta un botón, esto lo sabe todo el mundo, un ejemplo sirve de todos los ejemplos. Como ustedes pueden ver, yo soy un hijo de la clase trabajadora, sin ir más lejos, soy trabajador manual, trabajo limpiando el metro de Buenos Aires. En el otro espectro, en la otra punta del espectro está el presidente de la Nación. Enrique Peña Nieto nuestro se llama Mauricio Macri, es el presidente de la Argentina, antes fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y antes de eso fue 2 veces, 2 periodos consecutivos, el presidente de Boca Junior. O sea, lo único que nos dio Boca en estos últimos años a nosotros es derecha rancia, millonarios y dolor de ojos. Sí, ustedes están jugando muy mal. Esto es bien importante porque cuando hacemos los esquemas para las ferias que nos tiene a bien el municipio de Texcoco invitarnos para desarrollar el programa de las ferias y traer a los invitados, comenzamos a ver si Quique pudiera funcionar o no en un barrio como Texcoco, en un municipio como Texcoco. Pero es importante porque en Texcoco se concentra también mucha clase trabajadora. Entonces, Quique les estará hablando a ustedes de igual a igual, ¿no? Son gente ustedes que tienen que comerse traslados de 1 hora, 2 horas para llegar al centro de la ciudad, después de estar 10 horas aguantando un pinche jefe que nada más está chingue y chingue, ¿no? Volver a hacer 2 horas el pinche viaje, está cabrón, ¿no? Entonces, con la novela que ahora se van a llevar al final de la charla, esas 2 horas van a ser más placenteras y más tranquilas. Es importante, Quique, que
establecer esto, pasar un poquito del cliché de, ay, bueno, trabajo en el subte y además escribo. Tú una vez decías, soy escritor, soy un escritor que trabaja en el subterráneo. Sí, para empezar existe esto. En los 20 años que llevo escribiendo, cambié, como decía, infinidad de trabajos. Ahora tuve la suerte de caer en el metro, en el subte de Buenos Aires. Digo la suerte porque es un trabajo que, por cuestiones que tienen directamente que ver con la fuerza de fuego de nuestra organización gremial, están más o menos bien pagos, y porque además tiene la experiencia sindical más interesante de la Argentina de los últimos 30 años. Un sindicato que retoma las viejas tradiciones del sindicalismo de principios del siglo XX, en el cual todo se decide por acuerdos mayoritarios, en el cual la asamblea o el cuerpo de delegados tiene un lugar preponderante. Pero digo, lo cierto es que es un momento de mi vida laboral nada más. Y el oficio que yo elegí es el oficio de escribir. A mí lo que me parece importante resaltar es el oficio que yo elegí también es un trabajo. Y además, incluso es un trabajo manual. Hay dolores específicos que son de escritor. Dolores de espalda, lastimaduras en las manos, cosas que son en la vista, que son específicas de este oficio. Y no es un oficio tan solitario como se nos quisiera mostrar. Yo entiendo que nosotros escribimos con los demás, con la experiencia que hacemos con los demás, y si tenemos las antenas abiertas, somos canales conductores de ideas que están ahí, que son del colectivo en el que nos movemos. En mi caso, ese colectivo es la clase trabajadora argentina. Estás en una organización sindical, aparte sumamente combativa. Y esto tiene que ver también, de alguna manera, con tu formación política, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a tu formación política? Y aparte enganchaste muy bien en el metro, pero ¿cómo fue tu formación política? Es raro, ¿no? Va de la mano, mi formación política va de la mano con mi formación literaria. Cuando yo tenía unos poquitos años, terminaba lo que en la Argentina es el colegio primario, que es los primeros 7 años de educación, no sé cómo funciona acá. Pero cuando estaba terminando eso, o sea, antes de entrar al primer año de la secundaria, empiezo a tener una serie de inquietudes más sociales, digo, que tienen que ver con la injusticia del mundo en el que vivimos. Y empiezo a picotear en distintos lugares a ver dónde había, quién me daba respuesta a esas inquietudes que yo tenía. Y como soy un lector, además, esa respuesta tenía que ver con libros que me prestaban y demás. Y yo entiendo que la prosa bellísima y incendiaria de autores como Marx o como Trotsky hicieron que yo me quedara en incluso antes de sus ideas. Quizá yo creo que lo primero que me llamó fue lo enfático, lo incendiario de la prosa, de la narrativa de algunos autores, y después sus ideas. Milité unos cuantos años en una organización trotskista argentina, que después, como pasa con todos los trotskistas, explotó en múltiples grupúsculos. Estuve varios años por la Libre, y ahora en el sindicato del subte, en el que yo hago mi actividad político-gremial, coincidimos muchos de los compañeros que 30 años antes estuvimos en esa experiencia. El secretario general nuestro, Beto Pianelli, es un gran amigo mío y era militante de este mismo partido, el MAS, hace 30 o 32 años atrás. Ahora, ¿escribes para la clase trabajadora? ¿Sientes que es así? ¿O eso ya dependerá de las interpretaciones que uno le vaya dando a lo que tú haces? Decía ayer, creo, yo, si me voy a poner honesto, en lo único que nunca pienso cuando estoy escribiendo es en el lector. Yo escribo para un lector hipotético que es igual a mí, un poco más joven y más lindo y más alto. Pero por lo demás es igual a mí. Y es un poco más vivo, más inteligente. Entonces me lee mejor de lo que yo me leo. Pero la verdad es que no tengo idea quiénes son los lectores. Después pasa una cosa fabulosa en la que existen lectores reales que
en espacios como este se acercan a hablarte. Ayer me pasó una cosa fabulosa, me bajé de la charla y en ese rincón se me acercó un muchacho que me dijo, yo estuve hace 2 años, yo soy de Nesa, y estuve hace 2 años en Nesa y hoy me vine hasta acá a verte porque te vi hace 2 años allá. Y las redes sociales, ¿no? que admiten la respuesta inmediata. Alguien termina el libro, te busca en la red y te da una respuesta. Entonces, bueno, empiezan a aparecer los lectores reales que tienen una fisonomía real y unos oficios reales. Pero la verdad es que te quiero tanto. Salud. Pero la verdad es que yo escribo para un lector que no existe. Ojalá todos fuéramos más leídos por la clase trabajadora. Quiero decir, ojalá la clase trabajadora recuperara la cultura de la lectura. Pero la verdad es que no sé quiénes son que me leen exactamente. Sin embargo, sería el derrotero natural al trabajar, ¿no? en el subte. Comentabas que has ganado un pequeño nicho de lectores con tus compañeros laborales, entonces parece que comienzas. Eso es muy lindo. Nosotros somos 4.000 trabajadores en el Metro de Buenos Aires. Y este año sucedió una cosa muy rara, que es varios medios de comunicación descubrieron que yo barro el piso del subte y además escribo, o escribo y además barro el piso del subte, y me hicieron un montón de notas. Entonces muchos compañeros de esos 4.000 que no trabajan en el mismo horario que yo, el subte no cierra nunca, son 24 horas de corrido. Yo laburo en el horario que no corren trenes, pero limpiamos, hacemos tarea de mantenimiento. Entonces, el metro está siempre abierto. Entonces muchos de esos 4.000 compañeros yo no los conozco porque trabajan contraturno o en otra línea o lo que sea. Y varios de ellos se acercaron hasta la estación a pedirme un libro o lo consiguieron por ahí, después me lo hicieron saber. Hay en el Metro de Buenos Aires un espíritu de cuerpo muy fuerte, de pertenencia de clase. Y para mí es una alegría que mis compañeros de trabajo, los que la ayudan, decimos nosotros, que trabajan conmigo todos los días, zafen del trabajo alienado, zafen del cotidiano con lo que yo escribo. Es muy complicado. Yo laboré igual en una fábrica, después de 8 horas, ¿no? Donde o sea, tú te contratas y evidentemente sabes que te van a moler. O sea, son 8 horas donde no paras, descansas muy poco. Las charlas no son para nada constructivas, si es que puedes trabajar, porque hay lugares donde tampoco se puede charlar mientras lo haces. Y después que te digan, tienes que leer el Quijote, ¿no? O sea, está cabrón. No, es muy complicado que te entre así, ¿no? Sin embargo, tus compañeros sí le dedican tiempo a tu lectura. Tú tienes una tesis. La novela negra es la novela social del siglo XXI. ¿Cómo ves? Cuéntanos un poquito de esta tesis que tienes. Bueno, yo entiendo que eso venía siendo así ya desde como mitad del siglo XX. El lugar en el que mejor se expresan las tensiones sociales es en la novela negra, que permite hablar del crimen en una sociedad que tiene como base la apropiación del capital. O sea, está basada en un delito. Sí, no en un delito, pero un delito cuadraría en la ley, en un crimen. El crimen de robarle el tiempo de trabajo a todos aquellos que trabajamos. Pero esta es una foto más general, digo, serviría para hablar de nosotros, pero también de UDIs, y además, si lo pensamos un poco, serviría también para hablar de la novela de aventura del siglo XIX. Pero permite, sobre todo, me parece, el género policial permite un juego muy interesante con los usos del lenguaje. Uno puede decidir qué voces pone a hablar y entonces puede decidir qué le hace decir a esas voces. Yo ayer trataba de explicarle a Juana, que es mi hijita, que está dando vuelta por ahí, la diferencia que hay en las imágenes que uno quiere traer, ¿no? No es lo mismo decir negro como el ala de un cuervo, que es una imagen que tendría que estar prohibida por delito de lesa literatosis, o decir negro como el pelo de mi amada Elisabetta, que decir negro como el dinero que genera el petróleo,
o decir negro como los ojos ciegos de un niño muerto. Digo, cada una de esas imágenes nos remiten a una forma de pensar la literatura. Me parece que esos usos del lenguaje, más allá de las historias que contemos, son los que nos permiten dar cuenta de lo que está pasando, del mundo en el que vivimos, para replicarlo o para contrastarlo, para deformarlo. Sin llegar a ser panfletario, ¿no? Que sería la tentación inmediata. Nunca esa carta. Uno de los... Yo tengo poco póster, no sé cómo se dice, afiche en mi vida. Casi todos tenemos una foto del Che en casa. Bueno, además de la foto del Che, yo tengo muy poquitas. Tengo una del Beto Alonso, que es el número 10 de River de la década del 80, uno de los jugadores más grandiosos de la historia del fútbol mundial. Tengo una del bajista de Motorhead, y tengo una foto de Paco que está al lado de él presentando mi libro en Gijón, de Paco Taibo. Y la primera vez que yo me vi cara a cara con Paco, una de las primeras cosas que él me dijo es: hay que evitar, sobre todo, los escritores de la izquierda tenemos que evitar sobre todo el panfleto, porque el panfleto es lo contrario de la literatura. El panfleto es pedagógico, el panfleto lo que hace es matar el pensamiento crítico. Así que si había alguna posibilidad de que cayera en esa tentación, bueno, uno de los hombres que está en mi panteón laico no me lo permite. Fíjate que tus novelas en general tienen una acuciosidad del lenguaje. Esto es, eres agudo todo el tiempo. ¿Es por naturaleza, es por estilo, así lo quieres tú, o así eres, o simplemente sale así? Y esa agudeza va acompañada de claroscuros en los personajes que tienes, y donde tú decías alguna vez, sí hay buenos y sí hay malos, ¿no? De repente te puede caer bien el malo, pero eso no le quita su maldad, ¿no? ¿Cómo enganchas tus historias? ¿Cómo vas tejiendo? Yo, en ese sentido, soy un iluminista del siglo XIX. Yo creo en el mal, creo en el bien, creo en la verdad, creo en la posibilidad del conocimiento empírico del mundo, ¿no? Atraso 150 años. Pero estoy más o menos cómodo ahí. Y después, en cuanto al filo del lenguaje o de la prosa, yo entiendo que es buscado, pero que también debe haber algo en la tensión de lo que escribo que tiene que ver con que yo escribo siempre con muy poco tiempo. No estoy seguro qué sucedería el día que, si pasara una vez, yo me pudiera dedicar tiempo completo a escribir. Yo siempre escribo con la tensión de la falta de tiempo, de la falta de sueño, de la falta de silencio alrededor. Entonces me parece que algo de eso se ve en la prosa, ¿no? Hay una tensión ahí que tiene que ver con la forma en que fue creada. Pienso siempre, Hemingway escribía parado, porque le gustaba, porque era una persona loca que le gustaba escribir parada. Entonces escribía una máquina de escribir de pie. Y cuando terminaba, hacía una sola corrección en marcador negro. Y así como estaba, lo mandaba al editor. Y yo siempre pienso que ese nervio está en su prosa. Entonces me parece que la forma en la que uno escribe tiene casi siempre que ver con el momento de cómo fue producido, ¿no? Que no es nada nuevo. Lo que yo digo es un texto de Engels que se llama el uso de las herramientas en el paso del hombre a mono, del mono al hombre. Las formas en las que producimos condicionan aquello que vamos a producir. Y en cuanto a los personajes, yo odio los personajes planos. Es una de las cosas que odio más en la vida, los personajes de cartón pintado. Entonces trato de que mis personajes tengan profundidad. Digo, el señor que sirve el café en el bar y el protagonista, que todos tengan profundidad. Y si tienen profundidad, los tipos, incluso los que son malos, no son malos todo el tiempo. Después hay un tipo que es un villano permanentemente y que no hace más que daño, pero por ejemplo que es hincha de River. Y esto quiere decir que hay un momento de él que es correcto. O que, no sé, que quiere mucho a su perro, no sé, no se me ocurre.
Eso, entiendo que casi todos los malvados... Debe haber en la vida real, no, debe haber tipos que son malos permanentemente, pero lo que pasa es que la realidad no tiene que ser verosímil y la literatura sí. Entonces, para que sea verosímil hay que darle profundidad. Y es evidente, bueno, ustedes ya habrán caído en cuenta de que te gusta mucho el fútbol, ¿no? Y en este país, con justa razón, ¿no?, se ha venido esta discusión acerca de si el fútbol embrutece, no embrutece, si tiene, ya sabes, ¿no?, todo este tema. ¿Qué piensas de este? Que podría pensarse que es una contradicción, ¿no? Que lo que pasa es, claro, allá fue resuelta hace mucho. Y fue resuelta por usos de realidad. La realidad impuso, o sea, no... Porque no existe la discusión esa. Yo pienso que el fútbol te saca de la realidad igual que te saca de la realidad todas las demás cosas. Digo, la literatura te saca de la realidad. Casi todas las cosas que son deseables te sacan de la realidad. De la realidad quiero decir del cotidiano. El problema es si la realidad es tan importante como para quedarse ahí todo el tiempo. Y como si no hubiera que cotejarla con nada más. A mí no se me ocurre nada que te extraiga más de la realidad que tener sexo. Levante la mano el que no quiera tener sexo nunca más. Bueno, ya levantó la mano uno, qué raro que es eso. Pero, digo, salvo el compañero que se va para allá, el resto de nosotros esperamos seguir teniendo sexo. Entonces, y de verdad te saca de la realidad, te lleva a un lugar que es mejor, por cierto. Y cuando volvés a la realidad, volvés mejor, fortalecido y más contento. El fútbol, sobre todo si uno es hincha de River, tiene esta misma cualidad. Vos vas allá a despegarte durante 1 hora y media del cotidiano, y cuando volvés mejor, volvés fortalecido, volvés contento, o enojado porque las cosas no salieron. Pero a mí me parece que el fútbol tiene una ética detrás y tiene una estética. Y yo creo que parte de la forma en la que los argentinos, por lo menos, los argentinos que somos escritores, escribimos como el club del que somos hinchas. Ahora, curiosamente hemos estado hablando mucho de velocidades y de ciertas cosas. Hace unos minutos estábamos poniéndonos de acuerdo con Quique un poquito de cómo íbamos a llevar esta charla, pero estaba en la televisión un resumen del Barça-Celta y decidimos parar la charla porque estaba hablando Dios. Esto quiere decir que Messi estaba metiendo uno de los goles a los que nos tiene acostumbrados. Y tu estética en tu literatura es muy parecida a Messi. Muy, muy parecida. Gracias. Eres muy, muy ágil, eres muy rápido. No tiene paja casi nada de lo que escribes. O sea, eres violento en tu literatura. ¿Así eres tú también? No, yo bebo para aplacarme. No, era violento cuando era más chico, ahora soy una persona muy amable. No, me parece que el gran aprendizaje que nos deja lo mejor de la literatura del siglo pasado es que la grasa sobra. Quiero decir, el último tipo que corrigió agregando palabras fue Flaubert, o Proust. Después de ellos, corregir quiere decir sacar, quiere decir tachar. Me parece que ese es el gran aprendizaje y que en ese gran aprendizaje viene a sumar el cine con el tema de las imágenes y por supuesto la música que uno elige escuchar. Yo entiendo que probablemente José, que escucha música progresiva, haría una cosa mucho más barroca de agregarle palabras. Yo soy un hombre que viene del rock, del palo más violento del rock, y entonces me parece que siempre es la literatura, las historias tienen que trabajar por sustracción. Y que la sustracción lo que quiere decir es que es más laburo para ustedes. Quiere decir, cuanto yo menos escriba, ustedes van a tener más trabajo a la hora de leer porque van a tener que imaginar más cosas y poner más de ustedes a este negocio de la literatura. Y yo escribo así porque es la literatura que a mí me interesa leer. Ahora, te ha ido muy bien
con lo policíaco, eso es innegable. Aquí tenemos libros que de lejos parecen moscas, que Quique trajo en edición argentina. Y vamos a lo que nos trajo esta tarde, a lo que no fue, que es tu novela, digamos, menos policíaca y más histórica, ¿no? Con lo cual también demuestras que no solo sabes hacer policíaco, ¿no? Que ese es otro de los grandes clichés, ¿no? Parece que escribe policíaco y ya, ahí te vas a quedar y no puedes contar otras historias. ¿Por qué lo que no fue? ¿Qué vena te saltó ahí? Bueno, lo que no fue tiene varios matices. Para empezar, es la primera vez que yo sentí que era escritor, que había más o menos acertado. Yo había escrito una novela antes, un librito de cuentos, y habían juntado una recopilación de artículos. En cualquier caso, el primer libro en el que yo sentí que lo había hecho bien fue en este. Nace como la idea de mi primer intento de novela policial. Yo quería escribir una novela policial clásica, no género negro, que discurriera entre mayo de 1940 y agosto de 1940, entre los dos atentados que intentan darle muerte a Trotsky en México. Y el investigador iba a ser un periodista. Y entonces me puse a escribirle un pasado a ese periodista, por esto que digo que odio los personajes planos, entonces yo tenía que saber la biografía del tipo, aunque después no la fuera a usar para nada. Y en este volver para atrás encuentro que el tipo en 1937 estuvo en Barcelona durante lo que se llama los Hechos de Mayo, que es un combate entre fuerzas rojas republicanas, el Partido Comunista gobernado por la Tercera Internacional de Stalin, ya disuelta, y los anarquistas y el POUM, que era una organización de comunismo libertario español. Y me quedo ahí, me quedo estudiando meses y meses la Revolución Española, y entonces traslado la acción ahí. La historia de México nunca es contada, y me quedo ahí en esos 2 días de mayo, una noche, del 4 al 5 creo que es, del 37. Y me quedo porque me gana el personaje, porque me ganan los hechos. Pero al mismo tiempo yo intento escribir una historia de política. Es el único libro en el que yo tengo una intencionalidad política. Yo quiero escribir sobre el Frente Único y sobre los problemas del Partido Leninista. Y lo que me sale es una historia que habla de la amistad, de la camaradería. Yo hace unos días, armando un taller, le decía a los chicos con los que estaba trabajando que una novela tiene 4 límites, ¿sí? Es un cuadrado de 4 partes, y que los escritores generalmente manejamos 3 nada más. Vos tenés la anécdota, la trama, que la ponés vos, es imposible fallar, los personajes, que también los pones vos, y los usos del lenguaje. Vos vas a decir quién habla, cómo habla, de qué manera. Esas 3 manejamos nosotros. Y después está el tema de la novela, que es el cuarto límite. Ese cuarto límite, no sé, hay escritores que serán mejores y lo sabrán siempre. Yo fallo siempre. Yo quiero escribir una cosa, escribo otra. Y es mágico, porque siempre es más interesante lo que sale de lo que yo había pensado. Lo que no fue, en última instancia, es una novela política, porque como dice un gran amigo mío, se llama Matías Rey, es un militante político de la Argentina, la amistad es el primer comunismo, y de eso trata la novela. Hay 2 personajes durante el tiroteo, pensando en que se podían conocer mutuamente. Y yo me quedé pensando que nunca puedes estar más lejos ni más cerca. Quiere decir que es cuando las 2 puntas se juntan, pero por el otro lado. Esto es, ideologías muy similares que están combatiéndose a sí mismas, ¿no? Y tomando la premisa de que si tú escribes para un lector más joven, ¿te viste ahí? ¿Te viste reflejado en ese momento? Y porque
de repente la solidaridad es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Y que de repente pareciera, por estar en conflicto y en esta situación de tiroteo, que desaparece y pierdes la empatía y entonces eres violento solo por serlo. ¿Qué piensas de esto? Yo entiendo que la Revolución Española es un evento tan interesante o tan extraordinario para los que somos activistas de izquierda, porque es como una versión microscópica y condensada de la historia de la izquierda mundial, del marxismo, quiero decir, para ser más claros. Estas disputas reyertas entre primos, ¿no? Estamos más preocupados por pelearnos con el otro partido que se llama casi igual que el nuestro, que con disputar con el poder real o la imposibilidad de... A mí me parece extraordinario que pasado todo el siglo XX, los anarquistas, el nacionalismo revolucionario de cada país, por lo menos en los países del tercer mundo, y la izquierda marxista no hayan podido confluir. Y esto está condensado en esos 2 días de mayo. Me parecía eso, me parecía que era una reflexión que yo me debía, y yo reflexiono mejor cuando charlo con unos amigos o por escrito. Por escrito es mejor porque queda establecido, y además cuando charlo con mis amigos, generalmente a mitad de la charla ya estoy borracho, entonces tiende a no tener tanto sentido lo que charlamos, pero siempre las primeras mitades de las charlas están muy bien. Lo que nos fue viene a contar esto, ¿no? Viene a contar estas pequeñas reyertas de la izquierda que no tendrían sentido real, en donde nos alejamos un poco del teatro de operaciones. Y lo que nos fue es la historia de la Revolución Española, que tendría que haber sido la gran revolución del siglo XX, y no fue. Hay puntos de contradicciones que no, bueno, digo, uno se queda sin explicación. Antes de nosotros presentaron un libro de poesía de Roque Dalton y se los obsequiaron. Hay un poema que se llama Ultraizquierdistas. Y al término del poema, que aparte es el colofón del libro, dice: no hay fuerza más unificadora que el ultraizquierdismo. Y a Roque Dalton lo asesina una facción de ultraizquierda, ¿no? Pero este conflicto siempre permanece, o sea, no es un conflicto solamente de la izquierda, es inherente, me parece, al ser humano. Que somos de izquierda y que se dieron esos conflictos de izquierda, sí, pero la Guerra Civil Española también convocó a una verdadera internacional. Llegaron soldados de diferentes países, México, Argentina, o sea, sí convoca también, o sea, por algún motivo algo se tuerce en el camino y no terminas confluyendo como quisiéramos, ¿no? Pero habrá que aprender del error, y lo que no fue es lo que hubiésemos querido que fuera. Lo que tendríamos que apostar que fuera la próxima vez, quiero decir, a mí es una novela que Faulkner, que, bueno, para los que no han leído saben de qué hablo, y los que no lo han leído, corran y léanlo. Es uno de los mejores autores del siglo XX, un tipo que escribía, además una novela de una profundidad tremenda, medio sin saberlo, porque era un esclavista del sur de los Estados Unidos. Pero Faulkner dice que él escribió, creo que es El sonido de la furia, no, El sonido de la furia, sí, El sonido de la furia, y que eso le permitió aprender a leer. Yo, que soy un escritor mucho menor que Faulkner y un lector mucho menor que él, entiendo que a mí escribir lo que no fue me permitió derribar las últimas barreras del sectarismo que me quedaban en la cabeza, para apreciar, por ejemplo, procesos como el de Bolivia o el de Venezuela, que no están en los manuales míos, donde yo aprendí cómo iba a ser la revolución, no iba a ser así. Pero puta, yo aprendí la revolución con los manuales de la Revolución Rusa de 1917, se cumplen 100 años este año, en otro lugar, con otras condiciones, con otras características. Y entonces hay que aprender eso, hay que aprender que hay que acompañar los procesos que son realmente existentes, sobre todo los procesos hermanos. Que Venezuela, Bolivia,
con los bemoles que podamos marcarles, con las rarezas que tengan, con los quiebres y retrocesos y las particularidades que tengan. Son procesos que están muy, muy, muy por adelante de todo lo demás que pasa en Latinoamérica y tendríamos que estar todos muy felices de ser contemporáneos de esos procesos y muy dispuestos a apoyarlos en la medida de lo posible. Son procesos efectivamente de aprendizaje. Nosotros hace 5 años comenzamos con este proyecto en Texcoco y habría que decir que, como dice Quique, aunque los gobiernos mismos tengan una contradicción, el municipio de Texcoco no se ha contradicho en cuanto a mantener este proyecto. Es importante que hayan apostado por editar una novela como Lo que no fue y que llegue hasta sus manos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos en un municipio progresista del Estado de México no debe hacernos olvidar que tenemos que seguir aprendiendo con todo y nuestras contradicciones y todo lo que pueda costar. Prueba y error es importante tenerlo. ¿Has probado alguna vez una novela que no te haya salido o que no haya cuajado, pero que te hayas quedado con la historia y hayas dicho, solamente no sé cómo llegarle, no sé cómo hacerla? Bueno, la historia que iba a darle vida a lo que después fue Lo que no fue, terminó transformándose con el paso de los años en lo que estoy escribiendo ahora. Con el paso de los años quiero decir 15 años o 14. Ahora va a ser una novela de ciencia ficción, entiendo yo, completamente distinta a la que iba a ser originalmente y en la que yo lo que me doy cuenta es eso, hace 12 o 15 años yo no tenía las herramientas para contar eso que quería contar, quizás lo tengo ahora, quizás no, y tenga que volver a esperar. La ventaja que tiene la literatura sobre otras formas de otros oficios es que no... Yo hasta hace 3 años era un escritor joven todavía, así que digo, hay tiempo, no pasa nada. Y eso me permite que si uno está muy fascinado con una historia, la guarde. Las computadoras ahora tienen la posibilidad de guardar los archivos y guardarlos mucho tiempo, no ocupan lugar. Y hay algunas que no se dejan contar, que no son para uno. Yo lo que hago cuando una historia no se deja contar nunca es contársela a un amigo a ver si él la puede decir mejor. En este proceso también te has ido encontrando con otros escritores. Juan Matio, por ejemplo, has escrito una novela con él que se llama Punto Ciego. Me parece que por ahí todavía estaban un par de ejemplares aquí, que se llama Punto Ciego. Es una novela a 4 manos. Con Gabriela Cabezón has comulgado bastante bien, pero ¿será tu maestro, será alguien que te guió, un escritor recientemente fallecido? Bueno, acaba de morir en la Argentina. La Argentina tuvo un bimestre tremendo en el que murieron Alberto Laiseca, que es un escritor muy poco conocido afuera, pero que formó una generación de escritores. Yo nunca lo leí demasiado, la verdad, un escritor que no ha sido importante en mi formación, pero apenas días después murieron Andrés Rivera, una gran voz de la literatura argentina, y unos días después nada más murió Ricardo Piglia. Yo me pasé los últimos 5 años de mi vida diciéndole a cualquiera que me escuchara, y los últimos años me escuchó alguna gente, que todos los escritores y los lectores argentinos nos tendríamos que levantar 1 hora antes a la mañana y ponernos mirando al este y agradecerle al sol ser contemporáneos de Ricardo Piglia. Y tuvimos la desgracia de que hace muy poquito tiempo Piglia falleció. Piglia es un gran escritor de ficción, pero además es el tipo que mejor leyó literatura en la Argentina desde Borges. A mí me convocaron para escribir una nota necrológica para un portal de noticias en la Argentina, y la verdad es que la publicaron igual porque son gente que me quiere mucho, pero la nota es muy mala porque a mí lo que me dan ganas es de llorar.
es una desgracia. Cuando una voz así se apaga es una desgracia. Yo no sé si los libros están acá, si están, búsquenlo, y si no está, búsquenlo en internet. El autor es Ricardo Piglia y realmente fue una luz que te permite leer de una manera distinta todo lo demás que agarres. Bueno, ya tienen una recomendación más. Quique, ahora estamos en procesos similares, obviamente políticamente hablando, ¿no? En Argentina la derecha más culera, como aquí en nuestro país, lo más rancio, lo más detestable, los que son voraces, están gobernando el país. ¿Qué formas de resistencia han ido encontrando en Argentina? Bueno, es un proceso que es muy complicado, porque al mismo tiempo la derecha y la patronal ha ganado un espacio de poder muy fuerte y ha ganado cierta hegemonía en el sistema de pensamiento argentino, pero no es un proceso que esté consolidado y por suerte a nosotros nos quedan una serie de herramientas que vienen del argentinazo del 2001, la gran explosión del 2001, incluso de lo que se generó en el proceso, todo el proyecto kirchnerista de 12 años, que fortaleció de alguna manera a las organizaciones populares. Tenemos algunos problemas con la unidad del campo popular, ¿no? De esto mismo que cuenta la novela, hay ciertas miserias pequeñas que no nos permiten terminar de unirnos, pero lo cierto es que la semana que viene, yo voy a estar acá todavía, yo estoy llegando el miércoles a Buenos Aires, llego para la huelga internacional de mujeres, pero un día antes hay una movilización muy grande de los docentes y un día antes todavía hay una movilización muy grande de otro sector de trabajadores que no llego a saber porque estoy acá. Pero quiero decir, en 3 días vas a ver tres grandes movimientos callejeros de enfrentamiento al gobierno macrista. Hay que ver cómo lo resolvemos en términos prácticos. Digo, cómo hacemos que esas explosiones cuajen en un proyecto político. Decía un gran amigo mío en el programa de transición en 1938, decía, el gran problema que tiene la humanidad es el problema de la crisis de dirección. Bueno, esto sigue siendo así, por lo menos en la Argentina. Veremos cómo progresa. Yo a lo mínimo que apuesto es a que la gran movilización popular no deje estabilizar el proyecto conservador. Ahora, ¿cómo le vamos a dar respuesta a eso? Es un poquito más peliagudo y bastante más oscuro. Son procesos similares. Aquí hemos tenido movimientos magisteriales, ¿no? Y obviamente tenemos que saber que si han llegado al poder no ha sido solo por sus propios medios, sino con ayuda de los medios, ¿no? Que machacan y muelen y no sé cómo esté la situación laboral en Argentina o los derechos laborales, que supongo que estarán un poco jodidos, pero aquí esta semana nos acaban de quitar uno de los derechos más importantes, ¿no? Que es, parece que en este país el único derecho que tienes es a trabajar, porque no tienes más, no tienes seguridad social, no, los chicos que trabajan en un 7-Eleven, en un Oxxo, cobran por hora, no por día, lo cual hace que no generes antigüedad. Hay una cantidad de outsourcing o subcontratación impresionante. En Argentina, ¿cómo está la cosa laboral? Bueno, nosotros veníamos de un proceso de desproletarización brutal, ¿no? En la década del 90, el proceso del neoliberalismo, del fin de la historia, caló muy fuerte. Yo me fui de la Argentina en el 99, había un 43% de desocupados o una barbaridad así. Pero en el año 2003, un poco por virtudes del neodesarrollismo que gobernó el país, un poco por el viento de cola de las commodities, ¿no? La soja y demás que empezaron a darnos mucho crecimiento, se permitió cierto regreso al trabajo. Entonces, hubo como un proceso del regreso de la clase trabajadora.
Esto siempre es una buena noticia porque quiere decir que la gente tiene con qué solventarse, pero que además las posibilidades de organización son mejores si vos estás nucleado en torno al trabajo que si no estás. El proceso no fue profundo, yo digo siempre, el proceso argentino fue un proceso en el mejor de los casos tibio, el del kirchnerismo, que no dejó las cosas ni siquiera como estaban antes del neoliberalismo. Digo, mejoró un poco las condiciones, pero en cualquier caso es hijo del argentinazo, ¿no? De una gran rebelión social. Entonces hay ahí un piso que la reacción no puede perforar porque sabe que se pudre. Ahora mismo igual estamos en un momento de reacción. En el último año han dejado en la calle entre 250.000 de personas y 300.000 tipos, 300.000 trabajadores en la calle, quiere decir, todos sabemos, mucho más de 1,5 millones de personas, familias que no tienen dinero, pero también encuentran resistencia. Digo, 250.000 de personas en un país que tiene 40 millones de personas además, ¿no? La verdad es que está en disputa, todas las puertas están abiertas, puede pasar cualquier cosa en el próximo año y medio. Yo creo que el próximo año y medio decide los siguientes 8 años de la Argentina. El problema también es el contexto latinoamericano cambió brutalmente y quedan resistiendo Evo y parcialmente Maduro, Correa. Está un poco difícil el contexto latinoamericano. Bueno, como verán, seguirá una banda a continuación, entonces son problemas de logística y técnicos, pero bueno, vamos a tratar de seguir con esta charla un poquito tranquilos. Ahora se habla mucho de los procesos de la bolivariana, ¿no? Es Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Argentina, ¿por qué no entró? O sea, la política de Kirchner no alcanzó o simplemente no tenía esa idea. Es duro, porque vos me preguntás a mí, yo estaría acá como un portavoz de la Argentina. Y lo cierto es que lo que opino yo no es lo que opinan la mayoría de los argentinos. Hay un grueso de los compañeros, sobre todo los compañeros que están de este lado de las barricadas, que entienden que el proceso kirchnerista fue lo mejor que le pudo pasar al país. A mí me da la sensación de que el kirchnerismo nunca tuvo la intención de traspasar los límites de lo que ellos llaman el capitalismo serio, y que ese es un limitante real. Y que entonces mientras el viento de cola acompañó, se podía hacer una fuga hacia adelante y no reprimir, no recortar, no ajustar, y que cuando eso terminó, bueno, tocaba ajustar, le tocó ajustar a la reacción que lo vive con alegría, pero que inclusive el kirchnerismo hubiera tenido que hacerlo porque no había forma dentro de los marcos del sistema de llevar adelante esta coyuntura. En cualquier caso hay que medirlo en relación a lo realmente existente, y en relación a lo realmente existente fue realmente el mejor gobierno desde la democracia para acá. A mí me quedó la sensación de que fue un poco. Bien, pues como ustedes pueden ver, ya está Juana, que es la hija de Quique, ya empezando a repartir los libros que el municipio y la Brigada para Leer en Libertad les obsequian, pero hay que hacer una aclaración sumamente importante. Si Quique no hubiera cedido los derechos, el libro, nuestro proyecto y el proyecto del municipio no hubieran existido. Entonces, hay que extenderle con toda la gratitud a Quique, que cedió los derechos. Alguna vez lo comentamos hace un par de años y él inmediatamente dijo: yo cedo los derechos sin pensarlo, ¿no? Y también vino pidiendo tiempo de vacaciones, esto es, pidió días a cuenta de vacaciones para poder venir, ¿no? Entonces, eso hace que sea un doble esfuerzo y que tengamos cariño por la publicación de entrada, ¿no? Es alguien como nosotros que nos está contando una historia y espero que les guste. Con esto estamos prácticamente terminando
esta feria. A continuación, como ustedes verán, ya está el rock preparándose para terminar con las actividades de la feria. Y pues, Quique, no sé, algo que quieras agregar. Yo lo último que quería decirles es, este libro está publicado en 2 lugares nada más. Lo publicó Casa de las Américas, el gobierno de la Revolución Cubana, y lo publicó el ayuntamiento, ¿se llama así? Ayuntamiento de Texcoco y la Brigada Paralela en Libertad. Si a mí me hubieran dado a elegir 2 lugares para estar, para ser publicado, para ser leído, son sin duda los proyectos de la banda de Taibo y la Revolución Cubana. No mucho más que eso. Arriba los pobres del mundo. Bien, van a terminar de distribuir los libros y vamos a hacer una foto que es ya emblemática y clásica en todos los eventos donde la brigada obsequia un libro, que es que Quique tomará el suyo, bajará, ustedes levantan su libro junto con él y pues no nos queda más que agradecerles a ustedes su presencia durante esta semana, al Ayuntamiento de Texcoco su paciencia y su colaboración. El libro de Que de lejos parecen moscas, me preguntan, cuesta 100 pesos.